Lo que nadie se llegó a imaginar era en la debacle que íbamos a parar. ¡Qué eficiencia! Porque en vez de 2 monedas, ahora tenemos 3. Saludos familia linda, espero que estén muy pero muy bien. Amigos, en el día de hoy me encuentro en el municipio de Marianao y es que quiero hablarles sobre un tema que nos está golpeando muchísimo en el último mes y es la falta de efectivo y la bancarización de las operaciones en la isla. Si eres nuevo por acá, pues me presento. Mi nombre es Raylon Henry, soy cubano y hago contenido para YouTube. Pero si vamos a hablar de la falta de efectivo, creo que tenemos que retroceder en el tiempo al año 2019-2020, donde sí, teníamos 2 monedas, el extinto CUC y el CUP, o peso cubano, que está en coma pero aún respira. El cambio de esas monedas en aquel momento era un CUC por 24 pesos cubanos si ibas a vender o 1 por 25 si ibas a comprar. Pero existía un descontento social grandísimo porque el poder de compra del CUC era 24 veces superior al peso cubano, que es en la moneda en la que se le paga a la mayoría de los ciudadanos cubanos. Ya por aquel entonces se rumoraba que más pronto que tarde llegaríamos a la unificación de la moneda. Lo que nadie se llegó a imaginar era en la debacle que íbamos a parar. Resulta que en el año 2020, donde sucedió todo aquello que detuvo el planeta, llega el fin de año y con ella la bendita o maldita noticia de la unificación de la moneda. Recuerdo a todo el mundo diciendo, pero ahora sí el peso cubano va a tener mayor poder de compra, ahora sí la economía de Cuba va para adelante. Nada más lejos de la realidad. Con la unificación monetaria comienzan a imprimir billetes de alta denominación que hasta ese momento no existían en Cuba. Billetes de 200, de 500 y de 1000. Y con ello el aumento de los precios, pero de manera descontrolada, de manera desorbitada. Aquello era una locura. Para ponerlos en contexto, esto es un billete de 20 pesos. Hace unos añitos con este billete podrías pagar el pasaje de un carro o una máquina, como decimos acá. Hoy en día necesitarías 10 billetes de estos, es decir, 200 pesos para pagar ese mismo pasaje. Con 100 pesos, que en aquel entonces era el billete de más alta denominación, equivalente a unos 4 dólares más o menos, salías y cogías una borrachera espectacular. Hoy en día no puedes ni siquiera darte el primer trago. ¿Qué digo primer trago? No puedes salir de la casa y solo han pasado 3 años. Hoy en día el billete más grande es de 1000 pesos, equivale a unos 5 dólares con tendencia a seguir bajando porque el peso cubano se devalúa cada día. Y digo 5 dólares dependiendo del tipo de cambio, porque en vez de 2 monedas, ahora tenemos 3. El peso cubano, el dólar y el MLC, que esta última no es más que un dólar digital que se inventó para poder comprar en las tiendas recaudadoras de divisas. Pero mejor no hablar de eso porque eso es tema para otro video. Dejar claro, toco este tema con muchísimo respeto, está en boca de todos y quería hablar de ello. Pero si vamos a hablar de dinero, efectivo, de plata, creo que este no es el sitio más adecuado para hablar de ese tema. Acompáñenme. Hoy me encuentro frente a una de las sucursales de Banco Metropolitano por acá por la ciudad, la que se encuentra justo al lado del Hospital Maternidad Obrera del municipio de Marianao. No por coincidencia me encuentro en este sitio y es que hoy quiero hablarles sobre la falta de efectivo y la bancarización en Cuba. Resulta y acontece que hace exactamente un mes, el día 2 de agosto, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publica la resolución 111 del año 2023 del Banco Central de Cuba, en la cual reduce y limita al extremo la utilización de efectivo en la isla. Esta resolución salió el día 2 de agosto y supuestamente iba a ser algo gradual, poco a poco. El día 3 de agosto, la inmensa mayoría de los cajeros automáticos en La Habana no estaban funcionando. Bueno, que casi siempre están rotos, pero esta vez era porque no tenían efectivo. ¡Qué eficiencia! Una de las medidas que se está aplicando es un 6% de descuento con tarjetas y pasarelas de pago. Cuando se realice una transferencia o transacción se aplicará un 6% de descuento, pero solo para comercios que operen con moneda nacional, ya sean privados o estatales. Otra de las medidas es límite de 5.000 pesos máximo por operación para cobros y pagos en efectivo.
Es decir, usted compra o vende algo con un valor superior a 5.000 pesos y tendrá que hacerlo por los canales electrónicos o hacer acto de presencia en el banco, que dudo que baje de las 2 horas la cola. Uso exclusivo de cajeros para personas naturales que posean cuenta de bancos cubanos. Sí, si usted tiene alguna de las cuentas Visa, Mastercard, ni se esfuerce, porque en los cajeros cubanos no van a funcionar. Como ustedes saben, nosotros los cubanos hacemos un negocio de cualquier cosa. Y ya con estas medidas están saliendo los negocios. Bueno, se están viendo en las redes sociales como en Facebook, WhatsApp, personas que ante la ausencia del efectivo te dan 5.000 pesos a cambio de 5.200 por tarjeta. Otra de las molestias que ha causado esta medida es en las personas mayores, que muchos no tienen el dispositivo móvil para acceder a este tipo de método de pago. Y básicamente los están obligando a comprarse un dispositivo móvil para esto. Un teléfono móvil en Cuba cuesta Dios y ayuda. Y otros ni siquiera entienden cómo funcionan eso de pagar por un teléfono. Y hablando en plata, a esta ley a corto plazo no le veo mucho futuro, porque en verdad los servicios que se pagan en Cuba a través de transferencia de forma digital son muy pocos. Es el agua, la electricidad, el gas, el resto de las cosas necesarias del día a día para vivir es en efectivo. Si vas a comprar viandas, si vas a comprar fruta, arroz, lo que sea, necesitas efectivo, porque en ese tipo de negocios te exigen el efectivo. Ahí la gente no tiene para transferir, necesita su dinero en efectivo para poderlo mover con rapidez. Este tipo de negocio no puede esperar a que si la cola del banco, si no hay dinero, que si el cajero, pueden esperar a eso, no se pueden dar ese lujo, porque si no el negocio no funciona. Mirando esta ley con un poco de objetividad, no dudo que en cualquier momento los negocios como restaurantes, MIPYME, cafeterías grandes, empiecen a exigir el dólar en efectivo, pago en dólar, porque es la única manera de tener su dinero real en la mano y poderlo mover con rapidez, porque no es menos cierto que la moneda cubana se devalúa cada día. Y sí, por mucho que ellos le suban el precio a su mercancía, como quiera saben que el dinero que tú le pagues hoy, mañana vale muchísimo menos. Aprovechando que estamos en Marianao, les muestro una de las esculturas más importantes que tiene este municipio, el obelisco. Este fue inaugurado el 4 de septiembre de 1944. Fue construido bajo el periodo constitucional del presidente Fulgencio Batista para perpetuar el golpe de Estado que protagonizó siendo sargento el 4 de septiembre de 1933. Este monumento cuenta con una base de 8 metros cuadrados y tiene 32 metros de altura. En sus inicios fue conocido como Plaza Cívica 4 de septiembre, pero más tarde fue convertido en el monumento que rinde tributo al insigne médico Carlos Juan Finlay. Esto fue creado por el ingeniero y arquitecto José Pérez Benitoa, quien con esta escultura embelleció el lugar y encontró la solución vial que facilitó paso entre la calzada de la Columbia y la avenida Menocal, más conocida como la calle 100. A este monumento lo rodean 4 edificios con marcado estilo Art Deco. Uno de ellos funciona como asilo para ancianos y los otros 3 restantes como escuela, entre las que se encuentra la Academia de Bellas Artes San Alejandro, que fue fundada el 11 de enero de 1818. Otro de los lugares que rinde tributo al destacado médico es el Hospital Carlos Juan Finlay, o más conocido como Hospital Militar.
ubicado en la avenida 31 y 114 en este propio municipio. Fue fundado el 4 de septiembre de 1943 con el objetivo de brindar atención médica a militares del Ejército Constitucional de Cuba y sus familiares. En sus inicios fue constituido por casas de campaña, luego pasó a ser el Hospital General del Ejército, el cual fue reconstruido con pabellones de mampostería y modernizado durante el gobierno del general Machado. Con el triunfo de la revolución pasa a manos del gobierno revolucionario para dar servicios a miembros de la FAL y del MINI. También funciona como universidad formadora de los médicos militares de la isla, rindiendo honor al insigne médico y epidemiólogo cubano, descubridor de la fiebre amarilla transmitida por mosquitos. Amigos, hoy hemos estado en el municipio de Marianao conociendo algunos de sus monumentos importantes y hablando sobre la falta de efectivo y la bancarización de las operaciones en la isla. Déjenme en los comentarios qué creen de estos temas. Si les gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.